Sublime Records presenta. Olis, bienvenidos a Burbuja Literaria. Yo soy Katia León y en esta ocasión estoy muy emocionada porque traemos de nuevo a un invitado que ya han tenido oportunidad de escuchar en otras mesas de diálogo. Él es Bruno Muredu. Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola Kat, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente, ahora con un tema distinto, pero muy interesante del que ya les platicaremos en un ratito. Sí, está muy interesante y agradecido de que otra vez me hayas considerado. Muchas gracias. Gracias a ti. Y también tenemos una voz nueva en este podcast. Él es Frank, es estudiante de literatura también. Y pues le doy las gracias por haber aceptado esta invitación, que espero no sea la única, espero que haya muchas otras ocasiones en que nos acompañe. Pues por el momento démosles la bienvenida. Hola Frank, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí. Hola, muy bien, muy agradecido del espacio, de la oportunidad y pues vamos a conocer un poco más acerca de este tema que veremos muy pronto. Claro que sí. Y bueno, para ir introduciendo a nuestro público al tema de día de hoy, vamos a estar hablando de literatura, por supuesto, pero también de un tema que es muy interesante, que son las ciudades. Y este es un tema que yo había pensado desde hace bastante tiempo y debo decir que la idea no fue mía porque no lo fue. De hecho, fue una sugerencia de Bruno, que por eso quería que estuviera aquí con nosotros platicando, porque yo sé desde que lo conozco que a él le gustan mucho las ciudades, esta cuestión del edificio y los espacios que ocupan pues en la ciudad y todo esto. Y pues siempre ha tenido como este interés y también lo ha relacionado con la literatura en más de una, de una ocasión. Entonces, cuando empezamos a hacer estas mesas de diálogo, me hizo la sugerencia y como ya había conversado un poquito con él al respecto, me pareció un tema muy interesante. Y bueno, hasta ahora se nos dio la oportunidad de conversar sobre este tema. Entonces ya me voy a callar porque estoy hablando solo yo y les voy a ceder la palabra a ustedes dos, Bruno, Frank, y quisiera abrir la conversación, no directamente con las ciudades, pero sí con el espacio, que considero que es algo muy importante para poder hablar después ya de las ciudades. Y pues quisiera que habláramos precisamente de esto, la importancia del espacio, y pues les cedo el micrófono para que ustedes puedan comentarnos un poquito al respecto. ¿Cuál piensan que es la importancia de los espacios en la literatura? Bien, pues como lo comentas, creo que he pasado mucho tiempo como pensando en las ciudades y esto, y creo que hay muchos temas en los que se podría como que diversificar, ¿no? Eh, Entonces, como tú lo planteas, está muy bien porque la literatura abarca las ciudades en muchos libros, pero también es muy importante los espacios, ¿no? Que se tiene o que se disponen para desarrollarse las historias. Y creo que como los primeros espacios no son como tal ciudades, como las conocemos ahora, o sí eran ciudades, pero con otro tipo de arquetipo, ¿no? De ciudad. Em, pues sí, como con un imaginario diferente, ¿no? Sí, es bastante interesante porque aunque a primera impresión no se note, realmente la influencia de los espacios de las ciudades genera cierto estilo en la escritura, genera
ciertos simbolismos que el autor puede jugar con ellos y también nos da la oportunidad de conocer las temporalidades. No es lo mismo un libro de principios de los años 20, durante el siglo XIX, sus descripciones de ciudad, a ya hablar, por ejemplo, en literatura contemporánea, una ciudad, la misma ciudad inclusive, descrita en algún otro texto a partir de los 2000. Entonces, obviamente, el tipo de personas, calidad de vida, ideas, todo se ve reflejado en la arquitectura que evoluciona con el tiempo y que también permite que el tipo de literatura evolucione a la par que los espacios que describe. Estoy de acuerdo con lo que ustedes dos están comentando. Yo creo que el arte en general ha ido evolucionando con el paso del tiempo, eso está más que claro. Y una de las cosas en las que podemos notar esa evolución es precisamente en la arquitectura. Y una de las razones por las que me interesaba abrir esta conversación es que yo me he dado cuenta, he podido observar, como ustedes ya seguramente también se han dado cuenta y han comentado un poquito, de que el espacio configura mucho el ambiente de una narrativa. Incluso hay poemas en los que también se configura un ambiente a partir de los espacios. Estaba pensando un poquito en Poetas de Nueva York, ¿no? Que ahí pues ya está hablando de una ciudad, pero estaba recordando hace unos días, precisamente cuando estábamos decidiendo qué íbamos a abarcar en esta conversación, me estaba acordando de un libro que de hecho Frank también conoce porque pues lo ha leído y ha trabajado con él ya para una clase, que es el de Orillas de Nora de la Cruz. Y para quien nos ha seguido ya pues bastante tiempo en el podcast, sabrá que hicimos una adaptación de uno de los cuentos de Orillas, que fue precisamente 15. Pero a lo largo del libro, de los distintos cuentos, hay una importancia del espacio muy, muy grande, porque el espacio determina bastante a los personajes, y ahí se puede notar muy, muy claramente. Y Orillas no es el único libro en el que sucede eso, hay otros en los que el espacio determina el ambiente de una novela, de un cuento, la atmósfera, un poco a los personajes, y por eso me parece muy interesante este tema. No sé tú, Frank, qué pienses al respecto. Tú has leído Orillas y no sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí, completamente estoy de acuerdo. En el caso de Orillas, es un libro bastante interesante porque nos permite entender que dentro de un mismo espacio hay, entre comillas, categorías o niveles, subgrados, como le quieran llamar, donde nos permite entender que no es lo mismo los espacios centrales que las periferias. En este caso, el libro de Orillas nos habla de cómo se vive en la periferia de las ciudades, cómo a pesar de que forman parte de un espacio en general, el hecho de estar a las orillas, el hecho de ser parte de esa periferia, los estilos de vida, las visiones, las oportunidades, e inclusive los gustos, van cambiando. Y esas visiones a veces no son retratadas con cierta regularidad o inclusive nos puede resultar muy, muy interesante, ya que es una manera de ver nuevos aspectos que dependiendo de en qué parte del espacio estemos posicionados, nos va a resultar diferente o nos va a resultar similar a nuestro contexto real. Entonces es algo bastante interesante que estas subcategorías de los espacios puedan verse a través de la literatura, como en este caso el libro de Orillas lo hace muy bien. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que dos de los cuentos que mejor representan esto son Progreso, que pues ahí ya está
estamos hablando de una palabra clave. Ahí, si tienen oportunidad de leerlo, habla precisamente una parte de lo que representa esta palabra y el contraste que hace con el lugar que en realidad es. Y también 15 por la cuestión de trasladarse de un lugar como Texas a la ciudad o al Estado de México. Y bueno, esos contrastes. No sé si después tengamos oportunidad de regresar a esto, pero bueno, quería mencionarlo. Y bueno, estoy segura que Bruno también tendrá algún ejemplo de la importancia del espacio en la configuración de los personajes. Bruno, no sé si quieras platicarnos un poco de alguna lectura que tú tengas. Y de hecho, hace poquito leí un cuento muy padre, bueno, muy maravilloso, de José Luis González, que se titula La noche que volvimos a ser gente. Es un cuento que es un cuento que retoma una perspectiva sobre, pues, una comunidad latina, en específico de puertorriqueños. Tengo la impresión de que es ese, que son puertorriqueños en la ciudad de Nueva York, y en Nueva York hubo un apagón y bueno, yo no he leído el cuento, pero lo que José Luis González comentaba en este texto del arte del cuento era que cuando ocurre el apagón, la gente se espanta, pero los puertorriqueños hacen como una tipo fiesta, celebración, se suben a las azoteas a ver el cielo. Y esto no lo vivió José Luis González directamente, pero se lo contó un amigo puertorriqueño que había estado ahí y este amigo decía que fue como volver a estar en Puerto Rico, y de ahí surgió la idea del cuento. Creo que es de ese el que estabas hablando, no estoy segura, pero pues por lo que has comentado creo que era ese y ya, bueno, perdón por tomar la palabra, te la regreso. Está bien, hiciste un mejor resumen del que yo podría hacer, pero lo que yo rescato del cuento, no lo he analizado a profundidad, lo leí solamente una vez, pero la impresión que me quedó fue de estos espacios de la periferia, o más bien no espacios periféricos, sino espacios donde la gente es periférica o la gente no tiene como tal una conexión con el centro, porque sí se habla en cierto momento de que están en una parte de Nueva York y tienen que pasar en el subway, bueno, en el metro, perdón, y pues ir a donde ellos vivían, ¿no? Entonces, en este transcurso se va la luz y pues se quedan adentro, ¿no? Del metro. Y bueno, es como ver toda la multiplicidad, ¿no? De gente que existe en Nueva York, pero también cómo es que en cada una de esas multiplicidades hay diferencias de culturas y de un montón de cosmovisiones diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan a este lugar, porque, bueno, llegan a este lugar, ¿no? Tienen que leer el cuento para tener toda la información, pero llegan a este lugar donde está dando a luz la esposa del protagonista y pues obviamente ya no hay luz, pero suben a la azotea, están felices, ¿no? Por el nacimiento y ven las estrellas y les recuerda a Puerto Rico, porque pues obviamente en una ciudad donde hay tantísima gente, tantísima contaminación lumínica, pues ya no se ve, ¿no? El cielo. Y eso es lo que rescata esta minoría, ¿no? De gente latina y en específico de puertorriqueños, de su lugar natal, de su isla natal, ¿no? Y es lo que yo quería comentar, como cómo puede ser que hay islas, ¿no? En las ciudades, a lo mejor en este aspecto son se dan a partir de la cultura, ¿no? Que nos divide, bueno, no nos divide, más bien nos da un carácter de individualidad en ciertos colectivos, y cómo eso podría ser tomado como una clase de otredad y de periferia, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en la Ciudad de México o en Querétaro, sí hay extranjeros, pero no son como tan importantes, o bueno, no hay como que tantísima desvinculación, porque no son tantos, ¿no? Según mi parecer, obviamente, ¿no?
pero podría haber otro tipo de periferias, ¿no? A lo mejor sobre la pobreza, ¿no? De México, a lo mejor sí sobre, no sé, colectivos eh, de personas LGBT o no sé, en diferentes aspectos se puede ir como que este tipo de marginalidad, o no marginalidad, sino de otro tipo de espacios, ¿no? Como pues a lo mejor los extranjeros, la comunidad de extranjeros que habitan en Querétaro o en la Ciudad de México, ¿no? Que también hacen como su desfile y estas cosas, ¿no? Entonces, creo que la ciudad se puede perfilar como a partir de eso, ¿no? De qué tipo de espacios habitan estas personas que son diferentes a otras y lo que simboliza también eso, ¿no? De los barrios o así. Me llama mucho la atención eso que comentas y me hiciste recordar, no sé si fue igual José Luis González el que estaba hablando de eso, o es que leía a la par junto con Cortázar, entonces ya no me acuerdo muy bien cuál era de cada quien, pero a ver si ustedes se acuerdan, González o Cortázar, no sé quién de los dos hablaba de Kafka y de, se me fue el nombre, era con P, se me fue. ¿De dónde era Kafka? Se me fue. ¿Praga? ¿Era de Praga? No. Praga, ¿no? Sí, sí, era de Praga. Ok, perdón. Lo dudé por un instante. Bueno, no sé quién de los dos hablaba de Kafka y de que. Y de que Kafka era un costumbrista porque describió cómo era Praga y cómo era vivir ahí a la perfección, digamos de esta forma. Ellos lo dicen más bonito, bueno, no sé quién de los dos lo dijo, tengo que revisarlo, pero decía que para nosotros puede parecer muy como fantástico por ponerle esta etiqueta, la forma de narrar de Kafka, cuando en realidad lo que estaba haciendo era describir la vida como lo es en Praga. Y este autor, que les digo, no recuerdo quién de los dos era, hacía la invitación de leer a Kafka estando en México y luego irse a vivir a Praga y notar que en realidad no se estaba inventando mucho de cómo era vivir ahí, sino que más bien estaba describiendo. Y de ahí, mm, pues esta diferencia de vivir en México a vivir en un país distinto, ya no sea solo latinoamericano o europeo o de donde sea, ahí radica la diferencia. Y pues sí, sobre lo que tú dices, Bruno, creo que en México o en Latinoamérica no existe tal cual estas secciones como de población como puede existir, por ejemplo, en Estados Unidos, que está o el barrio chino o un barrio latino o así, pues es distinto totalmente y es una cuestión que sí se ha abordado dentro de la literatura. Frank, no sé si tú quieras, antes de ir dirigiendo la conversación más hacia las ciudades, comentar sobre alguna lectura que tú hayas hecho en relación con el espacio y su importancia. Algo como muy pequeño, realmente, muy puntual. Por ejemplo, la novela Arráncame la vida de Ángeles Mastretta, al principio, casi al inicio de la novela, podemos notar hasta cierto punto esta perspectiva de la visión de los espacios, porque habla precisamente de el personaje que está en Puebla, lleva algún tiempo viviendo en Puebla, pero ella dice que no se siente como los poblanos, o sea, no se siente como aquellas personas que creen que son dueñas de la ciudad, que caminan como muy orgullosos, eh, que no, que ella es hija de un campesino que se traslada a la capital porque aprendió a hacer quesos y dejó de ordeñar vacas. Entonces dice, para mí, nosotros no somos poblanos, no somos como ellos, a pesar de que están en el mismo espacio. Y siento que es algo muy interesante porque a pesar de que siguen, pues ahora sí que la historia se desarrolla en específico en ese lugar,
nos muestra cómo hay diferentes visiones que parten desde cierta distancia, ¿no? O sea, del que fue campesino a capitalino y qué tanto se mimetiza con el espacio o qué conserva del espacio donde viene. Entonces, creo que eso es algo muy interesante, que también en muchas ocasiones, aunque sea con pinceladas muy sutiles, la literatura lo logra representar. Y bueno, antes de quedarnos atrapados en la importancia del espacio, quisiera que lleváramos la conversación hacia, no todavía hacia las ciudades, pero como al punto antes de las ciudades y hablar un poquito de lo bucólico. Tenemos obras como Navidad en las montañas, tenemos Pedro Páramo, ahí pues el espacio es muy importante, es Comala, es una parte imprescindible de Pedro Páramo. Tenemos también Doña Perfecta con Orbajosa, también es la importancia del lugar. Y pues también, por supuesto, 100 años de soledad. Y no sé con cuál de todas estas quieran comenzar bueno, no comenzar, sino llevar la conversación a cuál de estas obras. Creo que la mayoría hemos leído Navidad en las montañas y Comala. Creo que Bruno, tú también leíste Doña Perfecta. No sé con cuál quieran comenzar bueno, no comenzar, seguir la conversación. Pues creo que en cuanto al espacio también se relaciona muchísimo con los personajes que son agentes de el proceso que se vive, ¿no? En cada, por ejemplo, iba a decir ciudad, pero en este caso, o en estos casos, se tratan más de pueblos y son personas que ayudan a que la vida, el contexto o pues sí, lo común se desarrolle, ¿no? Por ejemplo, en Pedro Páramo tenemos como estas personalidades que aparecen y que parecen simbolizar cosas. Por ejemplo, leía el otra vez que Eduviges, creo que se llama, este, Ujú. representaba, o con este espacio que ella tenía, representaba un poquito, a partir obviamente de la visión cristiana, el purgatorio, ¿no? Donde están todos los gritos, voces de personas que no saben qué está pasando, qué es ese lugar, ¿no? Igual Juan Preciado, ¿no? Llega a este lugar con cero información, ¿no? Y como que trata de pensar en lo que le dice Eduviges, que es un poquito críptico, pero a la vez es muy revelador, ¿no? De su situación como personaje. Y, por ejemplo, esa es la función de Eduviges, ¿no? Un poquito también de pensar, o más bien de narrarle lo que pasó con el pueblo, ¿no? Este pueblo que no está hundido, que no está sin vida, sino el pueblo pasado, donde pues este cacique arrasó con todo y no sé, como que cada uno tiene su función para desarrollar la historia. Igual, por ejemplo, en Orbajosa, no recuerdo, bueno, Doña Perfecta, es como la cacique, ¿no? De que fue Pedro Páramo en su obra. Y si te pongo, bueno, hice un trabajo de semántica respecto a Pedro Páramo y si te pones a pensar muchas metáforas, muchos personajes son o trabajan con el lenguaje para dar cuenta de lo que pasa en el mundo realmente, ¿no? O sea, con el lugar, con el sitio. Y Pedro Páramo es totalmente una metáfora. Pedro, eh, eh, voy a soltar la información así, pero es que no tengo la cita a la mano, pero Pedro significa piedra, ¿no? Sí, bueno, es con lo que más me quedé, ¿no? Que Pedro significa piedra y páramo habla de este lugar, literalmente un páramo donde se podría pastar o donde podría cosecharse, ¿no? Las cosas y así. Y al tenerlo todo junto, no podría haber tenido un mejor nombre el libro, ¿no? Porque habla de este páramo seco, este páramo muerto, ¿no? Que no tiene vida. Incluso si pensamos en la muerte de Pedro, se reafirma la metáfora. Y bueno, para no seguirme yendo ya con el análisis de Pedro Páramo, podemos quedarnos con Orbajosa, ¿no? Que esta mujer es la que tiene el poder
y la que no recuerdo muy bien ya el libro porque hace mucho que lo leí, pero recuerdo que a partir, creo que de cebollas, o no me acuerdo, perdón, qué era lo que se cosechaba en su territorio, ella tenía el mando de todo eso, ¿no? De todo el lugar de Orbajosa. Y vemos que el poder, los personajes, ¿no? El sufrimiento se relacionan directamente con los espacios. Y pues ya no sé si quieren hablar un poquito de Navidad en las montañas o si nos pasamos a 100 años de soledad, porque también hay muchas cosas que decir acerca del espacio y los personajes, ¿no? En 100 años de soledad. No sé cómo lo vean ustedes. Bueno, igual de manera generalizada, algo interesante de estas novelas de corte costumbrista que está muy relacionado con el tamaño del espacio. Estos pueblos, pequeñas ciudades, pues tienen esta característica, ¿no? Como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. Tanto en Exacto. Navidad con las montañas como con Doña Perfecta en el pueblo de Orbajosa, vemos que el espacio es tan reducido que es fácil, ahora sí que echar chisme con el vecino de al lado. Vemos cómo los personajes interactúan entre los rumores y cómo hay cierta algarabía que se permite en un espacio tan reducido donde la gente se conoce en su mayoría. Otro caso que podríamos ver algo curioso es, por ejemplo, en estas ruinas que ves de Jorge Ibargüengoitia, donde el personaje llega a un pueblo pequeño y precisamente es engañado por uno de los personajes en estado de ebriedad, le suelta un rumor disfrazado de verdad y él se lo cree y durante toda la historia el personaje principal está engañado con esta situación que le aflige, pero que para el resto del pueblo es algo divertido, gracioso, que no le tomarían importancia porque conocen que el personaje dice cada cosa, cada tontera, gracias a que normalmente está borracho. Entonces no hay que prestarle atención, ¿no? Esos pequeños juegos que dices, bueno, él como citadino, como alguien que llegó de una ciudad más grande, no lo entiende, pero la gente que radica en ese espacio pequeño, en esa comunidad, sabe de todo, sabe lo que hace cada personaje y sabe qué puede creer, qué no puede creer, pero quizá el lector de fuera, el lector que tal vez es de ciudad, a primera impresión no lo entiende o inclusive le resultaría un poco curioso o el giro logra captar al lector con un momento de comicidad, de gracia, porque dice, es cierto, pero muchas veces no es tan visible precisamente porque por estos espacios pequeños, su forma de vida, su forma de comunicación es completamente contraria, diferente a cómo podría desenvolverse esto en ciudades y espacios más grandes donde las personas no fácilmente hablan, no se conocen, no saben lo que hizo fulanito en el punto A con fulanito en el punto B, cuando hay todo un espacio y personajes de por medio. Entonces, pues eso es algo muy interesante en este tipo de novelas, de historias, donde lo bucólico, lo campesino, lo pueblerino, tiene su propio imaginario, tiene su propio mundo, su propia lógica que funciona muy distinta. Y eso es bastante interesante y aporta muchas cosas, muchas cosas. Sí. Totalmente. No sé si tú te acuerdas, o tú, Frank, te acuerdan. Creo que, bueno, en Doña Perfecta, eh, también llega un citadino, ¿no? Llega ahí con ella y creo que llega en plan de igual como de pretendiente de, no me acuerdo si era su sobrina o su hija, la verdad, no me acuerdo. Sí, creo que es su O sobrina. que sí era su sobrina, ¿no? Llega porque el hermano de Doña Perfecta
se fue a la ciudad, no me acuerdo cómo se llamaba la ciudad, y ella es la que se queda a cargo de la propiedad y entonces eh, ella llega a ser como la cacique y también tenemos como ese contraste que mencionaba Frank de la persona citadina que es como forastera o no muy bien recibida en el pueblo y el pueblo, ¿no? Que es un lugar donde todos se conocen, donde los chismes viajan rápido y todo esto. Estaba pensando que es una situación que en Doña Perfecta también se da y no estoy muy segura de por qué. Bruno conoce mejor este libro, pero estaba, con lo que estaban comentando los dos, estaba pensando un poco en Al filo del agua. No, sí, así se dice. No me acuerdo si ese es el título. La misma estaba Que también es un pueblo. ¿También pensaste en ese? Sí, 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 sí. También como que me hicieron recordarlo y pues quería hacer ese comentario. Es que lo que pasa con Al filo del agua, y bueno, es que creo que muchos de los textos que narran a partir de un pueblo siempre van a tener como que este toque, ¿no? De la gente que puede romper con la lógica de la que hablaba Frank, ¿no? Del pueblo pequeño, de la vida muy ordenada, muy reglamentaria a partir de lo católico, porque por ejemplo en Al filo del agua sí está todo este elemento del pueblo que está no sometido, bueno, sí sometido un poco por las creencias, ¿no? De la gente, pues, católica o por la iglesia misma, ¿no? Tenemos también personajes que son agentes, como lo decía al principio, ¿no? Porque aquí, ay, creo que se llamaba mm, Macarena, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero era una chica que viajó a la Ciudad de México, vio la modernidad, o bueno, que había más libertad, no tenía como, no había ya tanto prejuicio por cómo te vestías, cómo te comportabas. Entonces, cuando llega otra vez a su pueblo jalisciense, pues lo ve como, oye, pues yo ya no quiero esto, ¿no? Entonces empieza a cambiar, la gente lo ve mal, ¿no? Ella empieza a vestirse de otra forma, la tachan de, pues, ya saben, ¿no? De que es una fácil y tal cosa y así. Entonces, sí, siempre está como que este miedo, porque en Norbajosa también este forastero que viene de la ciudad se ve como un agente de cambio que puede terminar con toda la lógica de la vida y entonces nadie lo quiere y lo quieren sacar, ¿no? Este, también se enamora de la sobrina y así se la quiere ir a robar y todo. Pero, por ejemplo, también pensaba con lo de Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Con la... Es que hay muchos, generalmente con la novela de la Revolución y todo se daba así, ¿no? De esta forma. Pero también están estos libros, por ejemplo, con los recuerdos del porvenir, ¿no? Donde el pueblo también adquiere toda esta lógica de que todos se conocen, todos saben qué está haciendo cada quien, y todos juzgan, ¿no? Lo que pasa con otras personas. Y sí, literalmente se vuelve como un micromundo donde cada personaje tiene su importancia, donde el espacio desarrolla toda una trama, porque es ahí donde se convive, ¿no? Y no está, por ejemplo, como en la noche que volvimos a ser gente, perdón, en donde hay solo un micromundo, pero te muestra que hay otros micromundos conviviendo en el mismo. A eso iba. Creo que no quedó muy clara esa idea, pero a eso iba. Por ejemplo, se ve muy claro en la escena del metro, que ya es totalmente un elemento citadino, en el que conviven muchas personas con culturas muy diferentes, con visiones del mundo muy diferentes, con cosas que los hacen felices, que son muy diferentes, ¿no? Y en estos tipos perdón, de libros, de novelas, todo el universo se desarrolla, todas las diégesis se desarrollan a partir de este espacio, los conflictos que llega a aparecer en estos determinados puntos, ¿no? Por ejemplo, Orbajosa, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba el de Ibargüengoitia, pero seguro era muy gracioso. O cualquier otro tipo de pueblo que pensaras, ¿no? O que pienses. Entonces, sí, es como todo un engranaje en el pueblo y en la ciudad ese engranaje se vuelve
uno solo. O sea, por ejemplo, solamente se vuelve la visión de un solo pueblo, pero acompañado de engranajes aún más grandes, ¿no? De otro tipo de cosmovisiones. Y así, ¿no? Eso es lo importante o lo padre que se puede rescatar, ¿no? De la diferencia entre novelas de pueblos, novelas de ciudades, ¿no? Que generalmente en las novelas de ciudades a nadie le importa lo que estás haciendo, ¿no? Sino más bien le importa al personaje un poco. Por ejemplo, pienso en Crimen y Castigo, ¿no? Que ya se va un poco más hacia lo interno, ¿no? A los conflictos interiores y no tanto como a conflictos con otras personas. Y no sé, eso se me hace muy padre, ¿no? Como que estos juegos literarios y narrativos en los que entre más grande el mundo, más pequeño va a ser la visión del personaje, ¿no? No más pequeña, más bien más individual. Y entre más pequeño el espacio, más, sí lo dije bien, ¿verdad? Entre más pequeño el espacio, va a ser más grande el espectro de conflictos entre personajes, ¿no? Algo que también es importante, yo creo que analizando lo que ya hemos estado hablando, es de que los espacios nos permiten tener a disposición tópicos. Entonces, por ejemplo, están los tópicos del pueblo, los tópicos de ciudad. Por ejemplo, podemos ver la loca del pueblo, el padrecito del pueblo, la mejor cocinera del pueblo, las señoras que venden en el mercado o en la ciudad, pues tenemos los tópicos, ¿no? De los políticos corruptos, la delincuencia, inclusive esta idea del metro, ¿no? O sea, es su propio ecosistema salvaje en el metro, también es un tópico. Entonces, estos tópicos, muchas ocasiones la literatura los representa, ya se hace como espacios, como personajes, pero que responden a ciertas realidades de los espacios con el que convive cualquiera. Entonces, también es muy interesante porque hay muchos libros que juegan con estos tópicos proporcionados por espacios, hacen rupturas y los pegan, los insertan en sus contrastes. Por ejemplo, digamos, un campesino de una aldea china que se ha transportado por azares del destino a Buenos Aires, Argentina. Vamos a ver que sus reacciones van a ser distintas, los sucesos van a ser todo un caos, va a ser interesante. ¿Por qué? Porque está ahora sí que modificando de una manera, digamos, contrastante los espacios y las reacciones al espacio, porque al fin y al cabo los personajes que responden a un tópico también responden a un contexto, a un estilo de vida. Entonces, cuando sucede esto, los espacios que sean diferentes al contexto común de los personajes van a tener reacciones distintas, van a tener situaciones que usualmente no vivirían. Entonces, el espacio amolda también a las reacciones internas y externas ahora sí que de los personajes, y eso es algo bastante a tomar en cuenta. Sí, y bueno, ahora que estabas comentando eso, Frank, me hiciste pensar en La noche de boca arriba de Julio Cortázar. No sé si ustedes recuerdan o si lo han leído, pero ahí tenemos un contraste muy, muy interesante con un mismo personaje que inicia la narración en una ciudad conduciendo una motocicleta, perdón, y de momento, tras tener un accidente, está en el hospital y empieza a tener como este sueño donde ya no está en el hospital, o sea, obviamente está en una ciudad y está huyendo de, pues, unos enemigos, pero en uno de los aztecas, en un México prehispánico. Y este contraste de estar en el hospital en un ambiente pues de ciudad a estar en un ambiente también de civilización, pero una civilización distinta, que es estar huyendo de los aztecas. Ese contraste es muy, muy interesante
el cuento también está genial, es un cuento maravilloso, me encanta. Y me hiciste pensar en ese contraste. Y bueno, pensando precisamente en ese contraste, me gustaría que habláramos un poquito acerca de los elementos de la ciudad. O sea, ¿qué consideran ustedes muy, muy importante al momento de definir la ciudad en la literatura? Hablando pues de cuestiones más formales, pensándonos en demografía, seguramente tendríamos como el número de habitantes, los servicios, los edificios, ¿no? Que generalmente asociamos la urbe con los grandes rascacielos, los edificios, pero ustedes, ¿qué consideran que destaca dentro de las obras que ustedes han leído para diferenciar un ambiente bucólico rural de un ambiente urbano netamente relacionado con la ciudad? Podemos hablar de elementos como el metro, el subway que decía Bruno, los edificios, demás. Pues en ese caso yo creo que tomar en consideración, como lo mencionaste casi al principio, por ejemplo, Poeta en Nueva York, donde la visión claramente del autor, que se enfrenta a una ciudad, a una urbe gigantesca como lo es Nueva York desde sus inicios, donde dice, bueno, o sea, ¿qué es toda esta contaminación? ¿Qué es toda esta falta de empatía entre tantas personas? ¿Qué es toda este espacio reducido, este apretamiento? ¿Qué sucede? ¿Por qué hay tanta gente y a la vez es como si no hubieran humanos? ¿Qué sucede, no? O sea, porque también la personalidad cambia mucho de una gran urbe a un pueblo pequeño. O sea, donde las prisas, donde una vida acelerada no da pie a que haya una relación entre los individuos, que bien no vas a convivir completamente, pero al menos tienes la cordialidad de cruzar a su lado, ¿no? Estas sensaciones frías, de espacios fríos, de gente fría, de un tiempo acelerado pero frío al mismo tiempo, creo que es algo que no solamente en Poeta de Nueva York, sino en varios libros, novelas, poemas, se ha visto, ¿no? O sea, que la ciudad es esto, es este caos, esta cantidad de gente, pero a la vez está este distanciamiento que suena un poco curioso, un poco contrastante con el hecho de distancia entre multitudes. Eh, yo creo que es algo de lo principal, lo básico. No sé, Bruno. Pues sí, 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 concuerdo totalmente contigo. Creo que sí, por ejemplo, los elementos de edificios, rascacielos, metros o infraestructura en general podrían ayudar a la ambientación y a la coherencia un poco, pero sí siento que uno de los elementos más, no esenciales, sino como importantes que he rescatado, eh, es que las historias son más individuales y que sí se tiene como que un enfrentamiento distinto al espacio, de acuerdo a lo que dice Frank, ¿no? De esta frialdad o esta poca relación, ¿no? Entre personas o personajes en este caso, ¿no? Y si sí lo son, son más locativos, o sea, se localizan en un tiempo, en un espacio. Por ejemplo, pienso es que últimamente tengo mucho en mente El vampiro de la colonia Roma, ¿no? Y cómo es un viaje a través de toda la Ciudad de México, me parece que de los años 60, no me acuerdo bien, y cómo es que este personaje pues va y viene, pero tiene como que este enfrentamiento con otro tipo de sociedad, ¿no? Está la miseria, está pues obviamente el trabajo de sexo servidor, el narcotráfico, no, creo que era gobernador, no me acuerdo bien, pero sí como que todas estas diferencias que segregan, ¿no? A las personas o que las dividen y que las ponen en ciertos espacios, eh, catalogándolas un poquito, ¿no? Y también pienso como en contraste con las novelas contemporáneas, siento que la única que he leído yo personalmente que tiene como que todavía esta visión de la ciudad
o que piensa la ciudad a partir de sus conflictos que genera es Valeria Luiselli con Papeles Falsos, que ya no es un poco narrativo con ensayístico y me parecen sus ensayos súper buenos y breves y contundentes, que abordan muchísimas de estas cosas y tópicos que ya mencionó Frank. Y a la par lo veo con Valeria, Fernanda Melchor, con ay, temporada de huracanes, ¿sí se llama así? Ay, Dios mío, ya Sí, son tantos. temporada de huracanes, sí. Con temporadas de huracanes que ya se va, como tú dices, como a elementos ya más fantásticos, pero que parece que no, y eso lo vuelve más crudo, más cruel, ¿no? Con personas otra vez que tienen como que su funcionalidad en ese espacio y que trata otro tipo de temas, ¿no? Que podrían también tratarse desde la ciudad, pero vemos una diferencia muy grande entre ambos espacios y eso condiciona mucho en cómo se va a desarrollar cada temática y cada trama, ¿no? Y sí, creo que sí, o sea, el punto focal de la urbe sí es el conflicto de somos tantísimos en un espacio, pero a la vez no nos conocemos y se ha perdido como ese, ¿no? Conocer a tu vecino, saber qué es, qué hace, este, le hablo, no le hablo, ¿sabes? O sea, como que está todo eso de por medio y eso condiciona mucho de qué se va a tratar, cómo se va a tratar, ¿no? Y para no, para ir cerrando un poquito, pero para picar ahí la duda, a ver si se hace la siguiente mesa de diálogo sobre tal vez sí los espacios sobre lo fantástico. Por ejemplo, hablas de La Noche Boca Arriba. También está, por ejemplo, no sé si se desarrolla en Buenos Aires. Sí, se desarrolla en Buenos Aires. Es otro cuento de Cortázar que hoy se llama Casa Tomada, que igual, ¿no? Tiene todo este juego con los espacios. Igual, por ejemplo, La culpa es de los tlaxcaltecas. También tiene mucho que ver con este espacio un poquito diluido que entonces ya no sabes qué está pasando y luego sale todo el punch, ¿no? Al final el punchline y dices, wow, ¿qué pasó? ¿No? Y luego lo repiensas y es todo un juego con los espacios de civilización citadina con civilizaciones diferentes, ¿no? Y es como, wow, muy padre, me encanta. Pensando precisamente en esto que comentaban tanto Frank como tú sobre que la ciudad permite una cuestión más individual y más interna de los personajes, porque pues está claro, ¿no? Que en un ambiente más rural vamos a tener este sentimiento de comunidad claramente, y en un espacio urbano tenemos más esta cuestión individual. Me hicieron pensar en Niebla de Miguel Unamuno y cómo la mayor parte de la novela transcurre en la mente del personaje principal, Augusto Pérez, y toda esta cuestión, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, creo que incluso ya nos extendimos un poquito, no estoy segura. Quiero dejar, como dice Bruno, ahí la espinita, intentar cerrarlo un poco, pero igual con la idea de poder regresar a conversar sobre esto. El tema es muy amplio, podríamos hablar horas, incluso días sobre esto, pero ya dejamos abierto el tema y con la posibilidad de regresar más adelante. Y antes de despedirnos y pasar a ya dar el cierre del programa, quisiera darles el espacio para que ustedes mencionen alguna obra o alguna otra cuestión sobre las ciudades o sobre el espacio, sobre lo que ustedes consideren antes de cerrar este episodio. Y bueno, Frank, no sé tú si quieras comentarnos sobre pues algo relacionado pues con el tema que hemos estado conversando. Bueno, algo que siento yo que también es clave mencionar y que será así como, no, obviamente no lo vamos a tomar a profundidad porque nos llevaría mucho tiempo, pero es también la representación simbólica de los espacios. ¿Qué sucede con los objetos, con los tamaños, con las luces, las profundidades que representan los espacios dentro de los personajes? Rápidamente como comentario, por ejemplo,
en Nada, de Carmen Laforet, que es un libro que me gusta mucho, el personaje va evolucionando junto con los espacios. Cuando el personaje principal se siente triste, confusa, enfrenta ciertas situaciones complicadas, los espacios en la narrativa son representados como espacios oscuros, sucios, lúgubres hasta cierto punto, pero cuando el personaje evoluciona, se enfrenta a ciertos retos, los supera y crece como persona, vemos que la narrativa empieza a describir espacios más amplios, coloridos, brillantes, y que también es un reflejo simbólico de precisamente de la mentalidad de qué es lo que pasa con el personaje y su contexto, ¿no? A veces otros personajes involucrados que generan un ambiente tóxico o problemático generalmente se encuentran en espacios físicos que son, digamos, un poco deplorables. Entonces, este juego entre relación de espacio y situación psicoemocional es muy interesante y también da mucha apertura a muchas otras cosas que quizá en otra ocasión se retomen, pero es bueno también considerarlos, ¿no? Es otra de las posibilidades gigantescas que tienen los espacios dentro de la literatura. Muchísimas gracias, Frank. Me interesaba igual mucho tu opinión respecto a este tema. Creí que tú tendrías bastante cosas interesantes que aportar a esta conversación y pues en el momento en el que lo retomemos me gustaría que también continuaras platicando con nosotros porque tus opiniones me parecen muy, muy importantes y de hecho cuando pensé en invitarte a esta conversación, a esta mesa de diálogo para otras cosas literarias, estaba pensando precisamente en la ocasión que me platicaste sobre esta novela Nada de Carmen Laforet y pues bueno, aquí ya la mencionaste, igual a ver si alguna de las personas que nos está escuchando se anima a leerla y nos puede dar sus opiniones al respecto. Igual de cualquiera de las obras que hemos mencionado durante esta conversación, creo que hemos dado bastantes referencias que pueden ir a leer y que estaría muy interesante escuchar la opinión de quienes nos están escuchando. Y bueno, antes de cerrar, Bruno, no sé tú qué quieras agregar al respecto sobre esta conversación. Sí, tengo muchísima emoción porque tengo dos recomendaciones. Obviamente, como se podrían imaginar, se tratan sobre dos textos que son uno fantástico y otro que va más hacia la ciencia ficción. El de la ciencia ficción es un cuento de Pepe Rojo que se llama Ruido Gris. Sí está toda esta combinación de la temática de la ciudad, pero está más enfocada hacia la ética un poco sobre el periodismo y muchas cosas que hemos estado viendo últimamente con las fake news y así. No trata de fake news, pero sí pone, ya desde el 2000 y algo que se escribió ese cuento, pone, sí creo que el 2000 no sé muy bien, pero pone ya en entredicho lo que es el trabajo o la labor periodística, que está muy relacionada muchas veces con la ciudad, porque pasan muchas cosas en el mundo y más en las ciudades. Y no tiene desperdicio, léanlo si lo pueden leer. Está muy bueno, es de ciencia ficción. Muy bueno, muy bueno. Y por otro lado está el libro de Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que es uno de mis libros favoritos. Lamentablemente no lo he leído más veces, pero eh, pone en juego muchas cosas más allá de lo que vemos en las ciudades. Y como dice Frank, está lo simbólico, el manejo del lenguaje, las señales que están, los indicios que están esparcidos en una ciudad. ¿Qué es lo que crea una ciudad? ¿Qué tipos de ciudades podrían existir? ¿En qué? O sea, está fantástico, léanlo. Tiene narrativa igual, no son como textos aislados, aunque se podrían leer como textos aislados.
y no tampoco tienen desperdicio. Léanlo, están muy buenos y pues a ver si se puede hablar un poco después sobre estos tipos de textos ya en en otra mesa de diálogo. Muchísimas gracias por las recomendaciones. Creo que esta es una de las mesas en las que nos hemos ido con más recomendaciones, lo cual me hace muy feliz porque siempre está la invitación a que vayan a leer todos de los que les platicamos aquí. Y pues bueno, antes de seguirnos alargando, porque creo que ya nos alargamos bastantito, pues darles las gracias por acompañarme el día de hoy. Espero tenernos nuevamente para otra mesa de diálogo del mismo tema o de otra distinta. Siempre tengo la invitación abierta a todos los que han estado en estas mesas de diálogo. Esta es la última mesa de diálogo del año, ya se cierra este 2020 por fin. Y pues nos vamos con esta mesa que he disfrutado mucho, que me encanta platicar con ustedes siempre. Y pues darles las gracias por acompañarme, a Bruno, pues ya a lo largo de las distintas mesas que hemos tenido durante este año. Y Frank, espero que aunque sea la última del año, no sea la última en la que te tengamos como invitado. Muchas gracias por la invitación, por todo. Esperemos también, ahora sí que seguir participando, dando un granito de opinión. Y también gracias a ti, Bruno, por colaborar, compartir y dar información junto con nosotros. Y pues, y por darme también este espacio para hablar con ustedes. Oh, gracias, Frank. También agradecer a ti, obviamente, a Katia y a Juan por su tiempo, por su espacio, porque es muy padre. O sea, saben que yo me volvería loco si no hablo a veces. Entonces, gracias también. Y también muchas gracias a los que escuchan por seguir escuchando e interesarse por la literatura, que es algo muy bonito, muy vasto, como pueden ver. Y sí, esperemos que en el siguiente año tengamos más temas de conversación por acá. Muchísimas gracias y bueno, gracias a todos los que nos han ido escuchando durante el año. Esperamos seguir aquí con ustedes y que ustedes sigan con nosotros. Y bueno, ya me despido y bueno, eso es todo por ahora. Nos escuchamos hasta la próxima, burbujitas.